Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. Las carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas e Ingeniería en Finanzas Corporativas y Negocios Digitales fueron parte del taller gratuito que brindó InfoCenter para conocer todos los detalles del mundo financiero que será de gran importancia y utilidad para nuestros futuros profesionales. Soy la licenciada Gloria Díaz, directora de carrera de Contaduría Pública, Administración de Empresas e Ingeniería en Finanzas Corporativas. Hemos tenido hoy la grata visita de la empresa InfoCenter para poder hablarnos del buró de información que básicamente manejan ellos relacionado a las carteras de riesgos y a las carteras de préstamos. Ha servido esta charla mucho para que los estudiantes puedan llenarse de esta información y les sirva para que ellos puedan a futuro pertenecer y manejar la información y poder requerir información acerca de los préstamos, las moras y todo aquello que ellos van a poder ver cuando ya tengan que ser emprendedores o tengan que trabajar en empresas en la etapa de asesoramiento. Soy la licenciada Cristina Márquez Rea, ejecutiva comercial en Buró de Información InfoCenter S.A. El día de hoy agradecemos a la UTB por abrir las puertas de su universidad para que podamos conversar con los estudiantes de las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública sobre sus derechos como titulares de la información, el acceso a su resumen ejecutivo una vez al año y así también que ellos cuiden y sean responsables con su nivel de endeudamiento, tanto en el sistema financiero nacional como en las casas comerciales. Soy Elías Los Ríos, estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la UTB, muy agradecido con InfoCenter por proporcionarnos hoy día una información muy clara sobre las finanzas y ser responsable con justamente los préstamos que podemos obtener en los bancos. Entonces agradecemos a la empresa InfoCenter por esta información y esta capacitación que nos han dado el día de hoy. Universidad Tecnológica Boliviana, transformamos tu esfuerzo en éxito. Buenas noches a todos, tengan una gran bienvenida a nuestro programa Compartiendo Saberes, en donde llevaremos a cabo el seminario semanal con el tema La Revolución Digital Auditoría 4.0. El día de hoy nos va a acompañar la licenciada Giovanna Gelmín Romero Peláez. Ella es licenciada en Auditoría Financiera de la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en Administración de Empresas, mención Marketing y Administración de Personal de la Universidad del Valle, auditor de sistema certificado para el ámbito gubernamental realizado por Audit Consult Group SRL, Federación Departamental de Profesionales de la Paz, especializada en auditoría interna y auditorías gubernamentales. También es informática personal e inteligencia artificial en la Universidad de Liderazgo Integral, UDEL, en México. Educación superior en la Universidad Privada del Valle, Comercio Exterior y Aduanas en la Universidad de Aquino, Bolivia. Derecho Administrativo Aduanero y Medios de Impugnación en la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, UMSA. Bueno, licenciada, no sé si me logra escuchar. Aló, Así licenciada. es, muy buenas noches tengan todos. Es realmente, estoy muy agradecida por la invitación y más que todo para que ahora podamos compartir los conocimientos respecto a la revolución digital de auditoría 4.0. No sé si se me escucha bien, se me puede ver bien. Voy a compartir también la pantalla. Si me podría confirmar, por favor, Diego. Sí, licenciada, se le escucha bien. Gracias. Voy a compartir, por favor, la pantalla. So necesito ver si se está compartiendo en realidad. Perfecto. Si me confirma qué es lo que se ve, por favor, Diego. La ficha se logra ver. Ah, perfecto. Ahora sí estamos. Solamente eso, ¿verdad? Sí, licenciada.
Muy bien. A ver, un momento, vamos a admitir a algunos que están intentando entrar. Perfecto. Ok, muy buenas noches nuevamente a todos. Es realmente muy, muy agradecida en realidad por la invitación de la Universidad Tecnológica Boliviana, del cual también yo soy docente y en las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública. Ok, comencemos. Si en algún momento les pido, por favor, no se escuchara o no estuviera pasando las diapositivas, les pido, por favor, el que me puedan hacer notar. ¿Ok? Bueno, comencemos. Principalmente, veamos, hagamos una pequeña introducción en realidad de lo que es la auditoría en la era digital. ¿A qué se refiere o qué es en realidad lo que es la auditoría en la era digital? A ver, prácticamente en la actualidad nos encontramos nosotros inmersos en una época de transformación, ¿no es cierto? Transformación digital, donde la inteligencia artificial, que de aquí para adelante la vamos a mencionar como IA, está revolucionando de una forma en que prácticamente muchos aspectos ya se están realizando en lo que es la inteligencia artificial. Más aún ahora, en lo que está enfocándose o lo que vamos a estudiar un poco hoy día, lo que es la auditoría interna. Precisamente esta integración de tecnologías y de tecnologías avanzadas como el análisis de datos, la automatización robótica inclusive, de procesos y un aprendizaje automatizado, ¿qué nos da? Nos da en realidad lo que se llama y lo que vamos a estudiar, lo que es la auditoría 4.0, en el cual ha marcado un hito significativo en la evolución de la función de la auditoría. La IA o la inteligencia artificial ha abierto realmente un abanico muy grande de posibilidades hoy en día para los auditores internos, lo cual nos está permitiendo mejorar inclusive lo que es la eficiencia, la precisión, la efectividad inclusive de los procesos de auditoría. Desde ya tareas rutinarias, y yo recuerdo hace muchos años o personas que conozco que están en la profesión, desde lo que antes se llevaba un libro diario, unos registros en papel y lápiz, ¿no es cierto? Hoy en día todos esos aspectos están siendo cambiados, esas tareas rutinarias están siendo cambiadas, hasta llegar ahora a un análisis muy avanzado de lo que son los datos para la detección de riesgos y fraudes, enfocado precisamente en la actualidad. Por tanto, la inteligencia artificial se ha convertido en un aliado indispensable en la búsqueda de una auditoría más ágil, una auditoría proactiva y principalmente en aquello que consiste en lo que es que está basada en la información y los datos. Es en todo caso que va a ser muy fundamental en realidad que los auditores internos adquieran las habilidades necesarias para utilizar las herramientas de auditoría. Obviamente, estas que son impulsadas por la inteligencia artificial. Desarrollando competencias ya sea en tecnología, en lo que es análisis de datos. Espérenme un ratito, voy a habilitar algunos que están entrando. Análisis de datos, lo que es la adaptabilidad, el aprendizaje continuo. Y es un aspecto que tenemos que nosotros mismos, ya siendo profesionales, ir actualizándonos. O aquellos que están comenzando inclusive, o tienen el interés de poder estudiar contaduría pública inclusive, tenemos que estar igual, comenzar con esa tecnología, ¿no es cierto? Aprendiendo por un lado la tecnología. Por tanto, se ha vuelto un requisito muy indispensable para mantener relevante todo aquello que se trata del entorno empresarial cada vez más digitalizado. Como ustedes han podido ver, ya casi el papel, inclusive el papel físico, ya no se utiliza en las auditorías. Es más, ahora ya es todo digital, bases de datos, sacan información de servidores, tenemos hasta las firmas digitales, ¿no es cierto?, a través de los tokens, y tenemos varias herramientas de las cuales el auditor no puede quedarse atrás. Tiene que estar también avanzando y actualizándose con esas herramientas. Por lo tanto, en este seminario vamos a explorar ese impacto de la inteligencia artificial en lo que es la
auditoría interna. Entonces, vamos a analizar inclusive cómo esta tecnología está transformando los procesos de la auditoría. Y a la par, también mejorar inclusive aquellos aspectos de precisión de lo que es la detección de riesgos, optimizando inclusive la toma de decisiones de la alta gerencia. Imagínense, también llega hasta ese alcance. Brindando inclusive nuevas oportunidades para la innovación en el campo de la auditoría. Entonces, nuevamente, los que se han unido recién, bienvenidos a todos a la auditoría en la era de la inteligencia artificial. Vamos a ver, vamos a estudiar hoy aquellos aspectos que están relacionados, decía, a esos avances tecnológicos, a esa regulación actual y principalmente algunos aspectos que van a estar muy ligados a lo que es la auditoría interna. No sé si a alguno les ha llamado la atención, ¿por qué 4.0? No sé si alguien dice, ay, ¿por qué la auditoría 4.0? Nadie, a ver, no sé si alguien puede habilitar quizás un micrófono y me pueda decir qué significa auditoría 4.0. ¿Alguno lo conoce? ¿Por qué no 2.0, 3, 100.0? A ver, alguien que se atreva a poder comentar, ¿por qué no? ¿Qué significaría auditoría 4.0? Bueno, creo que hoy están muy tímidos, pero más adelante los voy a ir escuchando y conocer quizá algunos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿con quién tengo el honor? A Mi, ver, por favor. mi nombre es John Marcelo Aguirre Cruz. Un gusto, adelante, por favor. La auditoría 4.0 podría ser a la automatización robótica de la inteligencia artificial, ya que hoy en día está siendo muy utilizada más que todo en la contaduría pública. Muy bien, muchas gracias. Evidentemente, al decir auditoría 4.0 se refiere a la transformación de lo que es la función de auditoría interna para adaptarse a esos nuevos retos y cambios en ese entorno empresarial. Obviamente, estos impulsados por la industria 4.0, que así se llama, o esa transformación digital que en algunos aspectos clave de la auditoría va a incluir la integración de tecnologías, como bien lo mencionaba su compañero, como la automatización robótica específicamente de los procesos a los cuales auditoría o auditoría interna va a intervenir o va a evaluar. Relacionado con la inteligencia artificial y aquellos aspectos, funciona lo que es el análisis de los datos, para mejorar inclusive la eficiencia, la efectividad de esos procesos de la auditoría. Al decir auditoría 4.0, hablamos de un mayor enfoque en lo que es la supervisión de riesgos tecnológicos emergentes, estratégicos, como la ciberseguridad, si alguien lo ha escuchado, o lo que es la información financiera, la no tradicional, obviamente. Hablamos al decir auditoría 4.0, hablamos del desarrollo de nuevas competencias tecnológicas en el equipo de la auditoría, en realidad, como las habilidades que algunos auditores tienen que conocer o aprender en función del análisis de datos, la inteligencia artificial que obviamente ya todos están aprendiendo a conocer desde el colegio, ¿no es cierto? Hasta los niños ya buscan inclusive información y principalmente esa automatización y el buen uso de esto. Hablamos al decir auditoría 4.0, hablamos de la consolidación de la relación entre la auditoría interna y otras áreas inclusive de la organización, como el comité de dirección, que de alguna forma al estar estos vinculados van a tener una mejor comprensión de lo que son los riesgos y las oportunidades del negocio. Al decir auditoría 4.0, hablamos de lo que es la adopción de herramientas integradas a lo largo de todo el ciclo de la auditoría. Desde la evaluación de riesgos, que prácticamente es una de las etapas que se evalúa en la etapa de planificación de la auditoría, hasta inclusive el seguimiento de las recomendaciones que también se puede hacer con la IA. En resumen, al decir auditorías 4.0 implica una transformación integral de la función de auditoría interna para adaptarse a los nuevos desafíos digitales. Y obviamente aprovechando esta tecnología
que va a fortalecer principalmente la capacidad del equipo de auditoría para realizar una mejor evaluación. Pero, ¿cómo se podrá distinguir la diferencia o cómo podría haber esa diferencia de auditoría 4.0 con la auditoría tradicional? Si ustedes tienen quizá algún conocido o alguien que ya es contador público autorizado, que ejerce como auditor y principalmente auditor interno, distinguimos, en este caso, la auditoría 4.0 de la auditoría tradicional por el enfoque en la integración de esta tecnología avanzada, en esa adaptación inclusive de los cambios en el entorno empresarial, que algunas principalmente van a tener lo que es el avance de la tecnología. Principalmente donde se va a incorporar inclusive el análisis, como lo decía hace un momento alguno de los participantes, que hablábamos sobre aquellos aspectos relacionados a la automatización robótica de procesos, de la inteligencia artificial, para mejorar esa eficiencia y efectividad de los procesos de auditoría. Hablamos de los enfoques de los riesgos emergentes. Ustedes saben que la auditoría, hoy en día la auditoría moderna se realiza en función a la evaluación. Primero la identificación de lo que son los riesgos de auditoría, la evaluación, la medición de estos riesgos de auditoría y luego el seguirlos, ¿no es cierto? Ver que no generen un impacto en lo que es los procesos de la auditoría y que estos finalmente no dañen el objetivo de la empresa. Por lo tanto, tenemos que también evaluar en esta diferencia que estamos haciendo de auditoría 0.0 con la auditoría tradicional, evaluar el enfoque de esos riesgos emergentes que les decía. En supervisar riesgos ahora tecnológicos, emergentes y estos estratégicos que pueden surgir también de la ciberseguridad y de la información financiera no tradicional. Ahora ya es algo conjunto, ¿no? No es algo que yo tenía y tenía el contador y podía generar los estados financieros y ya está. Y luego venía un auditor interno y revisar y evaluar en la auditoría tradicional. Ahora no, ahora contamos con herramientas digitales, los cuales nos van a permitir inclusive ya evaluar estos riesgos emergentes de esa ciberseguridad. Otro aspecto también en cuanto a esas diferencias que las estamos estudiando entre la auditoría tradicional y la auditoría 4.0, la moderna, estamos hablando del desarrollo de competencias tecnológicas. ¿En qué sentido? Se requiere el desarrollo de nuevas competencias tecnológicas en el sentido de que los auditores adquieran habilidades, decíamos, en lo que es análisis de datos. Específicamente en lo que es la automatización de esos procesos, aprovechar al máximo principalmente estas herramientas digitales. Y también veríamos lo que está relacionado a otras áreas en lo que la auditoría 4.0 busca consolidar la relación con otras áreas de la organización. ¿Cómo qué? Como los famosos comités de auditoría, que muchos han debido escuchar que hoy en día está ya regulado por la Contraloría General del Estado en las instituciones, generalmente las públicas, ¿no es cierto? Este comité de auditoría, sé que hay en algunas entidades privadas también, que van a coadyuvar inclusive a hacer esa evaluación de los riesgos y de los controles de los procesos en la entidad. Entonces, esta auditoría 4.0, viendo esa diferencia con la auditoría tradicional, nos va a permitir la auditoría moderna, la llamaremos así, nos va a permitir comprender los riesgos y las oportunidades del negocio. Principalmente promover una comunicación fluida y efectiva. Y finalmente otra diferencia entre la auditoría 4.0 y la tradicional es la eficiencia y la calidad. ¿Por qué? Porque en la auditoría 4.0 se va a enfocar a hacer revisiones rápidas y exhaustivas, con menos consultas. Antes lo que el auditor le llevaba, pues, días o muchas horas, podríamos decir, o necesitaba o más auditores para que puedan evaluar una cuenta, un reporte. Ahora, con un simple teclado, apretando una tecla, nos va a poder facilitar alguna evaluación o análisis de una manera más rápida. Principalmente aquellos que son reportes o información muy extensa, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma se va a aplicar inclusive, sin dejar de lado
se va a aplicar lo que son las normas de auditoría. Es así, las tenemos que seguir, aún con esas herramientas digitales, estas normas de auditoría las tenemos que seguir aplicando. Obviamente, con herramientas que están integradas de auditoría a ser utilizadas o aplicadas durante todo el proceso o ciclo de la auditoría. Principalmente que esto nos conlleve a mejorar lo que es la calidad y la eficiencia del proceso. En resumen de esta diferencia que estamos haciendo, la auditoría 4.0 se caracteriza por su adopción de tecnologías avanzadas, principalmente en lo que son los riesgos, el desarrollo de esas competencias tecnológicas, la mejora en la relación con otras áreas de la organización y la búsqueda y la eficiencia y la calidad de ¿qué? De los procesos de auditoría. Por tanto, sí hay marcada una evolución respecto a la auditoría tradicional. ¿Ok? Si en algún momento alguien tiene alguna duda o tuviera alguna pregunta, le pido por favor, vamos a tener un momento en que vamos a hacer un sector de preguntas. Entonces, quizá puedan notar a alguien que quiera consultar algo para darle lugar. Hablemos de, algunos quizá no conocen, es posible, ¿a qué se refiere la IA? ¿Qué es la IA? La IA es la inteligencia artificial que se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana, sea por sistemas computacionales, informáticos. Esto va a incluir el aprendizaje automático, el procedimiento del lenguaje natural y la percepción visual. Dentro de lo que son, más que todo, los fundamentos de la inteligencia artificial, en realidad para una auditoría 4.0, está el establecer un panorama de posibilidades y desafíos en el ámbito de lo que es la auditoría interna. Al integrar esta inteligencia artificial, más aún con los procesos de auditoría, se van a presentar ventajas muy significativas. Lo vamos a analizar en un momento, pero principalmente se refiere a la automatización de tareas repetitivas, el análisis avanzado principalmente de datos para identificar algunas anomalías, o por otro lado, la mejora en la eficiencia y la precisión de los resultados de auditoría. Como ustedes saben, la capacidad de lo que es la IA es muy grande y esta se va avanzando inclusive a medida que van pasando los años. ¿Por qué? Porque empieza a analizar grandes volúmenes ¿de qué? De datos, de manera más rápida, inclusive más precisa, pero este es como una ayuda, lo llamaremos así, que permite a los auditores poder identificar riesgos, detectar fraudes hoy en día y tomar decisiones informadas basadas en datos objetivos. Por otro lado, la implementación de lo que es la inteligencia artificial en la auditoría también conlleva desafíos y desventajas, entre ellos algunas más que todo respecto a la preocupación ética, relacionada ya sea con la privacidad de los datos, la seguridad cibernética, la transparencia en los algoritmos inclusive de la IA. No sé si alguien alguna vez cuando ha consultado la IA, el ChatGPT, o hay diferentes herramientas, ha preguntado, ¿y de dónde sacan la información? ¿Y será cierto o no? La IA también comete sus errores, déjenme decirles. Y en algunos casos puede dar una información muy diferente a lo que uno estaba esperando. Puedes conocer una parte de una respuesta, pero cuando pregunta me da otra cosa y dice, ver, me está confundiendo, ¿no? Pero les comento que la IA también puede cometer errores. Sin embargo, ahí es donde también las personas tienen que saber evaluar qué aspectos considerar o no dentro de esta información. Sin embargo, también esta implementación de lo que es la inteligencia artificial, y ahora como estamos viendo específicamente en la auditoría, también va a conllevar algunos desafíos, algunas preocupaciones éticas, como les decía, respecto a la privacidad de los datos. Además, la dependencia excesiva de lo que es la tecnología podría llevar a una disminución ¿en qué?
en la interacción humana, en la capacidad de juicio crítico de los auditores. Entonces, a veces nos acostumbramos, es solo la IA, pero la IA me va a ayudar o la IA va a evaluar. No, no solamente es así, sino que también tenemos que tener esa capacidad, como les decía, de poder discernir aquellos aspectos que la IA nos está proporcionando como información o resultados. El auditor, en todo caso, tiene que evaluar inclusive esa calidad de información y además los resultados que se pueda generar, ver si realmente se está haciendo una evaluación íntegra, ya sea de los procesos o de qué manera puedo considerar hasta cierto lugar esta información de la IA. En resumen de esta primera parte, decimos de que la inteligencia artificial va a ofrecer ventajas muy significativas en la auditoría 4.0, como la automatización de los datos, la mejora de la eficiencia. Y además va a plantear esos desafíos éticos y operativos que desean abordarse de manera proactiva para garantizar una implementación exitosa y ética en la tecnología del campo de la auditoría. Pero también les comento que hay riesgos y desafíos, ¿no? A pesar de los grandes beneficios que la IA nos va a poder proporcionar dentro del campo de la auditoría, va a presentar desafíos, les decía, como la ética en el uso de datos. Con la IA puedo avanzar, puedo obtener más información, voy a evaluar más rápido. Sí, pero también tengo que ver esos aspectos de seguridad. Inclusive, la vez pasada, con uno de los estudiantes, un grupo de estudiantes, estábamos evaluando hasta dónde se puede entrar a obtener cierta información, ese cuidado profesional con el acceso a la información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos riesgos, esos desafíos para poder utilizar lo que es la IA. Ok. Hablamos también de esos beneficios que son muy significativos hoy en día en la auditoría. Les decía, la agilización de algunos procesos, evaluaciones, ser más precisos en realidad en la detección de irregularidades y reducción de errores humanos. Optimizar esos procesos de la auditoría. Sin embargo, también se tiene que tomar en cuenta cómo podemos implementar hoy en día esa auditoría 4.0 en una empresa. La implementación de la auditoría en una empresa implica varios pasos claves para adaptar la función, en este caso de la auditoría interna, a los nuevos desafíos digitales. Además, se debe considerar algunos aspectos claves para implementar la auditoría 4.0, como que, primeramente, aquello que está relacionado a la inversión en tecnología. Si bien hay algunos, digamos, socios o inversionistas o dueños de empresas, tienen que también se adaptar a su equipo de auditores internos a la IA con información que se puedan evaluar a través de la IA, también tiene que haber una inversión en la tecnología. Por lo tanto, es fundamental que se invierta en nuevas tecnologías como la analítica avanzada. La automatización robótica de los procesos y la inteligencia artificial para mejorar esa eficiencia y efectividad de los procesos de auditoría. Otro aspecto clave, después de esa inversión en tecnología, está el desarrollo de competencias. El capacitar al equipo de auditores internos en nuevas competencias tecnológicas, como un análisis de datos, de inteligencia artificial, automatización, para aprovechar al máximo esas herramientas digitales. Un tercer aspecto clave para implementar la auditoría 4.0 en una empresa es la integración de herramientas. Integrar herramientas que a lo largo del ciclo de la auditoría, desde la evaluación de riesgos, inclusive desde el relevamiento de la información, desde el conocimiento del negocio de la empresa, pasando por esa evaluación de riesgos, decíamos, hasta
la etapa de la ejecución de la auditoría, la comunicación de resultados, hasta el seguimiento de las recomendaciones para mejorar la calidad y eficiencia del proceso. Y un cuarto aspecto clave para implementar la auditoría en la empresa es el enfoque en riesgos emergentes. ¿Qué quiere decir? Que se debe ajustar el plan de auditoría para abordar los nuevos riesgos tecnológicos emergentes y estratégicos en esa ciberseguridad, en esa información que muchas veces puede ser no financiera, algunos aspectos los cuales pueden ser auditados, como ustedes saben, no solamente auditoría interna va a evaluar la parte financiera, sino también puede evaluar algunos procesos o algunas actividades, pero y que estos estén enfocados en esos riesgos y adaptando estos en los enfoques de lo que es la gestión. Otro aspecto clave es la cultura de automatización. ¿En qué se va a fomentar una cultura de automatización? En la empresa, combinando esa capacitación, esa educación con procedimientos innovadores, buscando el liderazgo que promueva la experimentación y la adopción específicamente de lo que son las nuevas tecnologías. Y un sexto aspecto clave es la comunicación y la relación interdepartamental. Entonces, consolido la relación de la auditoría interna con otras áreas de la organización, estableciendo específicamente lo que son los canales efectivos de comunicación. Entonces, no solamente es basarme en la información a ser evaluada por la IA, sino que esta relación con otras áreas de la organización también tienen que tener esos canales efectivos de comunicación, participando en reuniones estratégicas para comprender los riesgos y oportunidades del negocio. En resumen, estos aspectos claves nos van a permitir implementar de manera exitosa la auditoría 4.0 en lo que es la empresa. Por lo tanto, se requiere, como lo hemos dicho, una combinación de inversión, ¿en qué? En tecnología, desarrollo de competencias, integración de herramientas, enfoque en riesgos emergentes, promoción en una cultura de automatización y una comunicación efectiva con otras áreas de la organización. Ya sabes qué estudiar. Te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante. Difícil, ¿ah? Pero no es tan así. Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo. Contamos con licenciaturas en 4 años y tenemos los precios más preferenciales para ti. Así que si quieres decidir tu futuro, estudiar en la UTB es el camino para convertirte en quien tú quieres. En fin, para transformar tu esfuerzo en éxito. Licenciatura en 4 años. Entonces, ¿cuál será el rol del auditor en la era de la IA? El rol del auditor en la era de la inteligencia artificial es fundamental para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología, adaptarse a esos nuevos desafíos del entorno empresarial. En primer lugar, los auditores deben desarrollar competencias técnicas en el uso de herramientas de la IA aplicadas a la auditoría. ¿Esto qué va a implicar? Adquirir conocimientos en áreas como análisis de datos, la automatización robótica de los procesos, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Estas habilidades nos van a permitir utilizar eficazmente lo que son las tecnologías que nos va a proporcionar en este caso la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, la precisión y la efectividad de cada proceso de la auditoría. Además, los auditores tienen que asumir un papel más estratégico
un papel más de asesoramiento inclusive, brindando a la alta dirección, a la alta gerencia, de los cuales los auditores internos, que somos asesores, ¿no es cierto? Como estamos a nivel staff, pero brindarles a ellos ese asesoramiento, obviamente más estratégicas, viendo más oportunidades inclusive de que la empresa pueda cumplir con sus objetivos y estrategias. Además, los auditores tienen que asumir un papel de que puedan de alguna forma generar o evaluar esa información que de alguna forma también les proporciona el comité de auditoría y tener o ver este análisis de la información desde una perspectiva integral. ¿Sobre qué específicamente? Sobre los riesgos, la evaluación de los riesgos existentes en la empresa. Ver esas oportunidades inclusive que surgen de la integración de la inteligencia artificial en lo que es la organización. Entonces, el rol del auditor va a incluir principalmente el evaluar el impacto de la IA en áreas como la ciberseguridad, el cumplimiento normativo, la toma de decisiones, recomendar controles y medidas de mitigación adecuadas. Por tanto, los auditores deben desarrollar una mentalidad de aprendizaje continuo y adaptable. No cerrarse, decir, no, yo no puedo, yo lo he hecho siempre así y no me voy a adaptar a la tecnología. Déjenme decirles que como ahora está avanzando mucho esta tecnología, el auditor está obligado, o el contador público autorizado, está obligado a estar actualizado con esta tecnología, las herramientas tecnológicas. Y además que eso le va a permitir a poder evaluar, le decíamos, esos riesgos que están asociados a la IA que de alguna forma evolucionan constantemente. El auditor o el rol del auditor está enfocado a que deben estar preparados para anticipar y responder a los cambios, manteniendo una visión inclusive de un entorno empresarial donde hay implicancias, hay problemas inclusive éticas del uso de esta inteligencia artificial. Además, los auditores, decíamos, tienen que desempeñar un papel muy importante dentro de la empresa, para generar una cultura organizacional que fomente principalmente ¿qué? La confianza, la transparencia, principalmente ¿en qué? En el uso de esa inteligencia artificial. Espérame un momento, están pidiendo entrar algunos al seminario, los estoy habilitando. Entonces, los auditores deben desarrollar una mentalidad de aprendizaje continuo, el adaptarse, no en ya romper esos paradigmas, dejar esa auditoría tradicional y además realizar ya un trabajo en función a la ética, como lo estamos mencionando, pero ligado a lo que es la tecnología. ¿Para qué? Para que el auditor también le permite evaluar esos riesgos asociados a la IA que están evolucionando constantemente. Entonces, el auditor interno tiene que estar preparado para participar y responder a cualquier cambio. Más aún ahora, y lo vamos a ver más adelante en las normas, que algunas ya se están emitiendo dentro de ese enfoque de la inteligencia artificial, este cambio de la tecnología. Por tanto, es importante de que el rol del auditor esté enfocado a aplicar estas herramientas de la IA para la auditoría. Hay varias que las vamos a aprender en un momento para que estos lo puedan coadyuvar en el trabajo o en el proceso de la auditoría. Y además, esta información generada o esta evaluación, al poder recomendar o tener un resultado de la evaluación que haga el auditor interno, vaya a apoyar, ya sea a la alta gerencia y además a otras áreas, ¿cierto? En el cumplimiento, ya sea de algunas recomendaciones, mejoramiento de procesos y demás, que también la IA obviamente va a acompañar respecto a esa evaluación de los datos, pero siempre desde un punto de vista de manera ética y responsable para el manejo de la información de lo que es la IA. Ok, entonces,
¿Cómo así? ¿O qué herramientas en realidad de auditoría interna o herramientas de la IA para la auditoría tendrían que aplicarse? Ustedes dirán, pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No es cierto? ¿Cuál es el secreto, en otras palabras? El auditor debe desarrollar esas competencias tecnológicas, obviamente, adaptándose a esos desafíos. Primeramente, el auditor tendría que adquirir hoy en día una formación especializada. Realizar en realidad programas de formación en función de esa transformación digital como modelos ágiles, los Data Analytic Bots, no sé si algunos los han escuchado, analizar esa información que se va a generar, ya sea de un servidor o de alguna fuente de información, el análisis de datos, en otras palabras. Hay aplicaciones inclusive que hoy en día nos ayudan. Generamos y ya no tenemos que estar antes, ¿no? Como hacíamos, revisar uno por uno, pruebas globales, ¿no? Ahora directamente tenemos que adaptarnos a esa tecnología como auditores, a esas herramientas de la IA que nos proporciona, que nos van a agilizar, como decíamos, la evaluación. Y además van a potenciar esas competencias tecnológicas que hoy en día son necesarias para la auditoría. Otro aspecto que es necesario que el auditor o los contadores públicos o los que se van a formar o los que piensan estudiar la carrera de contaduría pública, también tienen que estar en constante capacitación continua. El mantenerse actualizado a través de capacitaciones, cursos, talleres que aborden las tecnologías emergentes y las herramientas que se utilizan a través de la IA en la auditoría 4.0. ¿Como cuáles? Decíamos la analítica avanzada, la automatización robótica de procesos, hay otra que se llama la machine learning. Entonces son aspectos que el auditor o el mismo ahora estudiante tiene que estar en constante capacitación. La tecnología avanza cada día, cada hora, cada minuto. Otro aspecto es el adquirir el desarrollo de habilidades técnicas, orientando esas habilidades y competencias hacia características fundamentales, estas relacionadas con destrezas técnicas adquiridas o requeridas para un desarrollo de una actividad de auditoría. ¿Esto cómo se va a lograr? A través de un perfeccionamiento continuo, un entrenamiento en realidad. Nadie nace ya sabiendo todo, ¿no es cierto? No, sino que es a medida que uno va entrenando, va realizando, va aprendiendo y va cometiendo errores inclusive, es que va adquiriendo esa experiencia, ese conocimiento. Y más aún ahora, con ese desarrollo de habilidades técnicas que tienen los jóvenes, y de muy niños inclusive ya saben cómo manejar el celular y herramientas y aplicaciones en la computadora, obviamente bajo la administración de los padres, tienen que irse formando y tener quizá ya un entrenamiento en función de esta tecnología que está emergiendo cada día. Otro aspecto que se requiere es la participación, les decía, en eventos y congresos o seminarios como estos, objeto de ir actualizándose. Por ejemplo, en el curso en el que, en la materia en la que yo doy auditoría interna en la Universidad Tecnológica Boliviana, constantemente estamos con webinars con el Instituto de Auditores Internos de España y de otros lugares para actualizarnos. Imagínense, ahora nos estamos formando. Por lo tanto, tenemos que estar en constante participación a estos eventos, congresos, seminarios. Obviamente, estos que estén relacionados a la auditoría interna y a esta transformación digital. Otro aspecto es la colaboración con expertos. Buscar la participación de expertos en tecnologías específicas, cuando sea obviamente necesario para determinar el impacto de nuevas tecnologías. Evaluar los riesgos, comprender el diseño de un proceso. Ya no solamente como la auditoría tradicional era hacer una trazabilidad paso a paso, a cómo hace. No, ahora ya tenemos que implementar la tecnología, evaluar esa eficacia operativa de los controles, todo aquello que va a enriquecer inclusive los conocimientos y las habilidades del auditor. En resumen, la aplicación de estas herramientas de la IA
nos va a permitir adquirir las habilidades necesarias para que la auditoría 4.0 se realice con una combinación de formación especializada. Decíamos una capacitación continua, de desarrollo de habilidades técnicas, participación en eventos relevantes y la colaboración con expertos en tecnologías específicas, lo que va a permitir a los auditores o contadores públicos autorizados que trabajan en el área de auditoría interna adaptarse con éxito a los nuevos retos tecnológicos y empresariales en el ámbito de lo que es la auditoría. No nos olvidemos que también la auditoría está evolucionando, ¿no es cierto? Desde lo que era la auditoría manual, que es una calculadora, como lo estamos viendo acá. No sé si me confirman, ¿está avanzando las diapositivas? Perdón, no me he olvidado preguntar, ¿sí? Mientras admito a los que están... Está recorriendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, Lice. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, desde la auditoría manual, que antes era una calculadora, les decíamos un papel, un lápiz rojo, un lápiz negro, azul, esa es la auditoría tradicional, ¿no es así? Mientras que ahora ya son herramientas digitales, ya casi los papeles de trabajo en la auditoría ya no son físicos. Ya directamente agarramos una aplicación, bajamos, o si tenemos un papel físico, ¿qué hacemos? Lo escaneamos y luego lo subimos en una aplicación, y es ahí donde ya puedo referenciar, correferenciar, hacer mis planillas analíticas. Entonces ya todo mi sustento o evidencia de la auditoría ya se maneja de manera digital. Inclusive cuando en las entidades públicas, cuando viene la Contraloría a evaluar, ya no le doy pues así un legajo grande, ¿no? De papeles pesados físicos. Aquí está, señores auditores de la Contraloría, pueden evaluar mi auditoría realizada. No, ahora ya le entregaremos en un flash o en un dispositivo, aquí están mis papeles de trabajo. Obviamente bien trabajados, bien evaluados, bien documentados, pero de alguna forma ya de manera más ágil, ya enfocado a lo que estamos hablando ahora de esa evolución de la tecnología, ¿no es cierto? Como en todo hemos dicho, hay riesgos y desafíos. Principalmente, algunos de los riesgos está en lo que es, se encuentra en lo que es la interpretación de resultados. ¿Se imaginan aquí el auditor está viendo toda la información que se le genera? Es un mundo en realidad, pero de lo cual también hay que saber interpretarlo. La IA nos va a dar información gigantesca de todo. Lo que ustedes le pidan les va a dar, pero hay que saber interpretar esos resultados. Además, evaluar o ver esa seguridad de los datos. Entonces, son aspectos que si bien estuvieran automatizados, que nos va a permitir inclusive esa eficiencia de los procesos, también es importante que nosotros conozcamos cómo poder estos aspectos evaluar. No nos olvidemos, y lo recomiendo esto constantemente, también lo hago con mis estudiantes, la ética en la auditoría. Si antes lo hacíamos en la auditoría tradicional, con mayor razón en la auditoría con la IA. La ética juega un papel muy importante en la aplicación de la inteligencia artificial en la auditoría. Por lo tanto, estos aspectos tienen que, y la ética no podemos dejar de lado, aún haya esa evolución de la tecnología. Ok, vamos a darnos entonces un tiempito, tomen agüita, refrésquense y vamos a seguir con este mundo, este hermoso mundo, diríamos así, de la tecnología y la auditoría interna. Entonces regresamos en unos minutitos. Gracias. La Dirección de Investigaciones de la Universidad Tecnológica Boliviana presentó el proyecto de innovación Sabio, que a través de una cinta obtiene señales neurales de aptitudes e intereses basados en inteligencias múltiples para la orientación vocacional neurocientífica. Con este proyecto innovador, la UTB
podrá realizar el test vocacional a toda la juventud boliviana y saber en qué área profesional pueden llegar a desarrollar sus capacidades y conocimientos. Hemos hecho la presentación oficial de Sabio, que es un instrumento de test de evaluación para orientación vocacional, que ha trabajado en la universidad en un nuevo ámbito, la neurociencia, a través de las señales que emite el cerebro para poder identificar las cualidades y potencialidades que tienen las personas, en este caso jóvenes que desean estudiar y propios profesionales. Es un trabajo importante que se ha llevado a cabo por más de 3 años y que hoy concluye ya con la presentación ante el público y para disponibilidad de todas las instituciones de educación y otras instituciones que requieran que se pueda trabajar en cuanto a la identificación de las potencialidades de sus recursos humanos. Bien, la idea central del proyecto, además de seguir avanzando en el ámbito de la tecnología, es que este proyecto tome la característica de 3D, que toda la información y todos los procesos deriven en imágenes 3D que nos muestren a cabalidad las capacidades y potencialidades del estudiante o del evaluado. Pero lo más importante, que eso nos permita optimizar el uso de los recursos humanos en todas las instituciones. Es lógico pensar que cuando uno hace lo que le gusta hacer, lo hace mejor y obviamente la predisposición es más amplia para tomar mayor conocimiento, mayor capacidad y mayor competitividad. Entonces la idea es contribuir desde esta investigación y desde este trabajo a que podamos mejorar el uso de nuestros recursos y que esos recursos rindan a su mayor potencial. Bueno, hoy día tuvimos la suerte de presentar un proyecto después de 2 años y medio, casi 3 de investigación, que viene a ser nuestro proyecto Sabio. Es una alternativa que presenta la Universidad Tecnológica Boliviana para el desarrollo neurocientífico aplicado a el tema vocacional. Hemos equipado 4 módulos para hacer pruebas en simultáneo, las cuales están conectadas en red. Bueno, hoy día hemos presentado un producto muy interesante que lo hemos denominado Sabio. Es un producto que te puede leer el cerebro, así como tal y como lo estás escuchando, puede leer las ondas cerebrales de tu cerebro y nos puede decir qué niveles de intención tienes sobre imágenes y preguntas que te podemos hacer, es decir, tu nivel de interés. Este test lo que encuentra son los intereses, las aptitudes, además de los talentos y fortalezas que puede tener un estudiante de último grado de bachillerato. Bueno, para la universidad es un gran logro porque obviamente desde el punto de vista social creo que hemos cumplido con cambiar el paradigma educativo de los test tradicionales que normalmente se hacen, no solamente en La Paz, Bolivia, sino también a nivel internacional. Entonces creo que la universidad ha cumplido con su sociedad y esperemos pues este material se pueda utilizar obviamente para el bien de la sociedad boliviana, para nuestros estudiantes. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. Ok, continuamos entonces. Lo que decíamos, el hecho de coordinar el obtener esos conocimientos o esas habilidades técnicas o herramientas de lo que es la IA, en este caso con el factor humano, las personas, nos va a dar un súper resultado, ¿no es cierto? Pero para eso es primeramente adquirir esas habilidades respecto a las habilidades técnicas, respecto para realizar esa auditoría 4.0. Específicamente, continuado lo que estábamos viendo hace un momento, ¿qué herramientas de la IA nos van a permitir evaluar o hacer esa auditoría? Hablamos de un análisis predictivo. Este análisis predictivo permite identificar patrones, permite identificar tendencias para prevenir lo que son hoy en día los riesgos, los fraudes. ¿Cómo la IA puede potenciar el análisis predictivo en la auditoría? Prácticamente, al tener este conocimiento en analítica avanzada, el auditor va a poder tener esa capacidad, para utilizar estas herramientas
para analizar lo que son los datos. Primeramente, para extraer la información que sea significativa. Es decir, la IA les puede proporcionar un mundo de información, pero va a depender mucho del auditor qué información es la que le va a ayudar o va a utilizar. La información significativa, en realidad, para poder detectar lo que son los patrones más relevantes en función a grandes volúmenes de datos. Otro aspecto, otra herramienta es la competencia en la automatización robótica de los procesos. En todo caso, el auditor debe tener la habilidad para trabajar con los sistemas, los que hoy en día se llaman RPA, que significa esa automatización robótica de los procesos. Comprender cómo funciona esa automatización puede llegar a coadyuvar en mejorar la eficiencia de esos procesos de auditoría. Tener una experiencia en la inteligencia artificial. Primeramente, conocer en la IA para aplicar las técnicas o las herramientas de auditoría, las tradicionales que las podemos implementar o aplicar en el proceso de auditoría con esa ayuda de la inteligencia artificial. Ya sea a través de un aprendizaje automático, procesamiento de lo que es el lenguaje, permitiendo principalmente en ese enfoque que les decíamos, de la identificación de lo que son los riesgos y las oportunidades de los negocios. Tener principalmente la capacidad en tecnología emergentes, familiarizarse con esa tecnología, como que los que ya conocemos, la nube, Big Data, la realidad virtual, las redes sociales, que aunque no crean, también nos proporcionan información para evaluar. Y otras herramientas digitales que son relevantes para esta auditoría del futuro. Aquellos aspectos que nos van a proporcionar esas luces, esos datos donde el auditor va a poder evaluar en compañía o utilizando la herramienta de la IA. Además, el auditor debe adquirir, decíamos, habilidades en la seguridad informática. Tener conocimientos sólidos en ciberseguridad, protección de datos para evaluar esos riesgos tecnológicos. Además, garantizar la información durante la auditoría. Y otro aspecto, tener esa capacidad de adaptación tecnológica, adaptarse a esa evolución digital, a esa transformación digital que las empresas hoy en día también tienen que adecuarse, invertir, como decíamos, en esas herramientas tecnológicas. Entonces, el auditor debe incluir o adquirir conocimientos en analítica avanzada, competencias en RPA que las hemos mencionado, en la IA, y además adquirir la experiencia en las tecnologías emergentes respecto a esa seguridad informática. Tener una capacidad de adaptación tecnológica para enfrentar los desafíos de transformación digital en el ámbito de lo que es la auditoría. ¿Qué pilares digitales existirán? Hemos dicho lo que es la ciberseguridad, la analítica de datos avanzada, la inteligencia artificial. Hay diferentes aplicaciones para poder evaluar, obtener la información, la gestión de riesgos digitales y además aquellos que pueden generar lo que son los impactos, ¿no es cierto? En esa ciberseguridad de la que han podido escuchar muchas veces, ahora nos vamos a enfocar específicamente a esa era digital, a esa protección de datos, la prevención de brechas de seguridad y la detección de amenazas, que son aspectos clave que los auditores deben considerar de manera diaria durante su trabajo. También hablamos de lo que es la analítica de datos, que está avanzando, decíamos, con la tecnología, que va a permitir a los auditores obtener información valiosa a partir de grandes volúmenes de datos. El uso de herramientas de análisis avanzado puede revelar tendencias, anomalías y oportunidades de mejora. Entonces, son aspectos que si bien se está uniendo con la parte tradicional, pero
nos está facilitando a los auditores una herramienta para para poder agilizar esa evaluación. Esta inteligencia artificial está revolucionando, si bien en la auditoría, desde la automatización de tareas repetitivas. Y es un aspecto que si bien lo evaluábamos en muchas oportunidades de manera típica, quizá el auditor evaluando físicamente, ya sea una estructura orgánica o manual de puestos o funciones, desde la inteligencia, la aplicación de esa información con la inteligencia artificial, se automatizan esas tareas repetitivas, que ya no existan, desde la detección de patrones en datos complejos, además que va a permitir o nos va a permitir un gran potencial respecto a la transformación, ya sea de información o la evaluación de esa información, pero que de alguna forma nos dé mayor seguridad sobre una conclusión o sobre un aspecto que el auditor tenga que emitir. Para utilizar estas herramientas de auditoría impulsadas por la inteligencia artificial de manera efectiva, los auditores deben tener sí o sí conocimientos en tecnología, capacidad analítica, habilidades de los análisis de datos, adaptabilidad en una y otra actitud, un aprendizaje continuo, les decía, lo que va a permitir aprovechar al máximo el tener o generar ese gran potencial de la IA en el ámbito de la auditoría interna. También, evidentemente, hay riesgos, ¿no es cierto? Como en todo existen esos riesgos digitales. Las vamos a ver como una gestión de riesgos digitales, que es esencial en un entorno tecnológico que está en constante cambio. Los auditores deben comprender los riesgos asociados con la tecnología y desarrollar estrategias para mitigar de manera efectiva. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los auditores a identificar primeramente esos fraudes, esos errores en los datos, en esos riesgos digitales? De hecho, hay varias formas de que el auditor puede identificar apoyado de esa inteligencia artificial. Primeramente, en el análisis avanzado de los datos, donde la IA va a permitir analizar grandes volúmenes de datos de manera más rápida y precisa, identificando los patrones, tendencias, anomalías, que en algunos de ellos puede tener indicios de fraudes o errores. Esto va a mejorar la capacidad de los auditores para poder detectar las irregularidades que podrían estos pasar a veces de manera desapercibida en un análisis manual que podría estar haciendo un auditor. A veces se nos va, ¿no es cierto? O tanta la información que se nos va un dato muy importante donde justo en ese documento o en un informe o en un reporte había una irregularidad. Entonces, a través de la inteligencia artificial vamos a tener ya más precisión respecto a esa evaluación. Otro aspecto que me va a permitir la IA es la detección de fraude. ¿En qué sistema? Los sistemas de la IA, a través de estas técnicas de aprendizaje automático, pueden ser entrenados para detectar patrones y comportamientos sospechosos que puedan indicar la presencia de fraude. Como en la auditoría tradicional llamamos las sirenas, ¿no es cierto? O algo está pasando aquí, lo evaluaremos, haremos nuestras pruebas. Ahora con la IA, obviamente, nos va a permitir a los auditores identificar posibles casos de fraude de manera más eficiente y más proactiva. Si hablamos desde el punto de vista de la revisión de los documentos y las transacciones, las herramientas de la IA basadas en ese procesamiento del lenguaje natural nos va a poder ayudar a automatizar esa revisión de los documentos, contratos, registros, transacciones, identificando primeramente ¿qué? La inconsistencia, errores y posibles irregularidades. ¿Eso qué nos va a permitir a los auditores internos agilizar y mejorar la exhaustividad de los procesos de auditoría? Lo que a veces a un auditor le llevaba unos 2, 3 días,
ya pues puede ser, no sé, quizá en una hora, ¿no es cierto? Le va a facilitar, le va a ahorrar inclusive más tiempo para que pueda hacer más evaluaciones. Otro aspecto está relacionado al análisis predictivo. La IA puede utilizar técnicas de aprendizaje automático para desarrollar algunos modelos predictivos. A veces eso los auditores tenemos un poco de dificultad, ¿no es cierto? Que anticipe algún posible riesgo de fraude o algún error. La IA nos va a decir, ojo, cuidado, aquí puede existir algo. A veces a nosotros se nos escapa. Entonces, cuando la IA nos pueda ayudar con una herramienta digital, el auditor va a poder tomar una medida preventiva. Esto va a mejorar ¿a qué? La capacidad de los auditores para adelantarse a estos problemas o situaciones o irregularidades que puedan estar surgiendo. Y otro aspecto enfocado a la automatización de tareas repetitivas. Ya lo decíamos, que en algunos casos se estuvieran realizando de manera consecutiva, ya sea en una persona o dos personas que realizan el mismo trabajo. Entonces, a través de la IA se va a validar esas grandes cantidades de datos o información, liberando un poco más de tiempo a los auditores para que se enfoquen en otras actividades de mayor valor agregado. ¿Cómo qué dirán ustedes? Como el análisis y toma de decisiones o apoyo o asesoramiento que tiene que darse a la alta dirección, ¿cierto? Como a nivel staff o asesoramiento a la alta dirección. En resumen, lo que es la inteligencia artificial ofrece a los auditores herramientas poderosas para identificar fraudes, errores en los datos de manera más eficiente y efectiva. A través de un análisis avanzado de datos, detección de patrones sospechosos, revisión automatizada de documentos, capacidad para anticiparse a riesgos, todo aquello complementado por la automatización de tareas que sean repetitivas. Principalmente se refiere a que se puede evaluar esta información, decíamos, con ética y con transparencia. Entonces, la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales en la regulación de la inteligencia artificial. Estos sistemas de inteligencia artificial deben ser comprensibles y responsables, y las organizaciones deben ser responsables de las decisiones automatizadas. Si vemos o buscamos oportunidades futuras, a pesar de los desafíos que hoy en día tenemos todos, los que están estudiando o van a estudiar contaduría, así como los que ya hemos alcanzado o ya somos profesionales, tenemos esa oportunidad, ese desafío de involucrarnos en lo que es la era digital. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos va a ofrecer esas oportunidades emocionantes en realidad para los auditores. ¿Quién no va a querer lo que nos llevaba a evaluar una información en, no sé, 3 días? Ahora lo vamos a hacer más rápido, en unas 2 horas, ¿no es cierto? Entonces, este uso de la inteligencia artificial hace la exploración de datos masivos que muchas veces nos complicamos nosotros los auditores, hasta el futuro de la auditoría, lo tenemos que ver como una posibilidad innovadora. ¿Objeto de qué? Veamos a la IA no como alguien que va a suplantar a lo que es la persona o el auditor, sino como un apoyo en realidad para que el auditor pueda utilizar de mejor manera el tiempo o mejorar inclusive su trabajo. Entonces, en eso se refiere lo que está más relacionado o involucrado a esta aplicación de la inteligencia artificial. Vuelvo a repetir, en la automatización de tareas repetitivas, análisis avanzado de datos, detección de fraudes y errores, generación de informes y documentos, aquellos que tengan, sea producto de alguna información o deriven de alguna información muy amplia, la planificación y ejecución y seguimiento de auditorías, hablamos del proceso de auditoría. Estas herramientas de la IA, y hay una que para los que se han quedado todavía, los que están escuchando, hay una herramienta actualizada, muy actual, en realidad moderna, relacionada a lo que es la auditoría interna, que es el Audit Board, que permite a los auditores la planificación, la ejecución
la comunicación de resultados y seguimiento. Es una aplicación, inclusive, basado en la IA, que nos va a permitir, inclusive, evaluar cada uno de esos procesos. Audit Board se llama. ¿Eso qué nos va a permitir? Mejorar la gestión de esos procesos o de cada etapa de la auditoría. Entonces, veamos como una oportunidad futura para todos, ¿no es cierto? Sea para los que queremos o quieren estudiar la carrera de contaduría, así como aquellos que ya tenemos una formación. Pero déjenme hablar. Déjenme hablar. Ah, mira, lo que el Henry dice, no he contado el dinero. Y yo les doy mi palabra. ¡No has contado el dinero! ¿Qué pasa, puta? ¿Qué Que no te pase lo mismo. Si quieres aprender el manejo de recursos económicos y a solucionar problemas contables, entonces la carrera de Contaduría Pública es para ti. Resolverás problemas financieros. Podrás desarrollar auditorías contables. Eres el estratega financiero de las empresas. Y lo mejor, podrás contar el dinero. Les comento que hay una normativa. De hecho, la normativa ya está enfocada a la era de lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, si hablamos de las normas globales de auditoría interna, estas normas globales que han sido recientemente emitidas estamos en mayo, en febrero de este año, estas normas están enfocadas específicamente ya ligadas a lo que es la tecnología, y a la inteligencia artificial específicamente. ¿De qué se trata en realidad? Estas nuevas normas globales de auditoría resaltan la importancia de la auditoría interna como un catalizador para la mejora continua de las organizaciones, pero asegurando una alineación de los procesos con los objetivos estratégicos. Además, que va a contribuir a esa gestión de riesgos y los procesos de control. Estas normas, nuevas normas en realidad, que si recién se han emitido en febrero y van a ser aplicables, por si acaso, no están todavía, se está primeramente haciendo conocer estas normas, van a ser aplicables a partir del siguiente año, el 2025, por si acaso. Pero si bien estas normas ya han sido emitidas, que han sido elaboradas, me olvidé decirles eso, por el Instituto Global de Auditores Internos, IIA son sus iniciales, Instituto Global de Auditores Internos, van a representar un hito importante en la profesión de lo que es la auditoría interna. Si bien su vigencia es a partir del 2025, este incluye partes muy interesantes respecto a un periodo de comentarios en el que se va a establecer un requisito, se van a establecer recomendaciones para que el auditor interno vaya realizando su trabajo o el proceso de la auditoría, pero vinculado con esas herramientas digitales. Entonces, la estructura simplificada de estas normas se compone de 3 niveles. El primero, aquello que está relacionado a dominios, principios y normas, incluidas dentro de cada uno está, de hecho, un principio dentro de estos dominios y que lo que va a facilitar inclusive al auditor y en cuanto a lo que es su aplicación. Estas normas resaltan un aspecto muy importante, estas nuevas normas globales de auditoría resalta algo muy importante, que es la ética, el profesionalismo, el gobierno, la gestión de la función de auditoría interna, el desempeño de los servicios de lo que es la auditoría y entre otros aspectos, les decía, el poder realizar ese trabajo de auditoría, pero ligado a lo que es la tecnología.
Por tanto, estas nuevas normas globales de auditoría representan un avance muy significativo en la profesión de auditoría interna porque nos va a proporcionar un marco actualizado y estructurado de la guía práctica profesional a nivel global enfocado a esas nuevas herramientas tecnológicas y obviamente basado en lo que es la ética profesional. Al mismo tiempo, también es importante el poder ver en las normas que ya conocemos, en lo que son las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las IPF, prácticamente estas que ya han sido emitidas ya más antes, nos menciona que la actividad de auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gobierno, evaluando esa gestión de riesgos y control desde un punto de vista, un enfoque sistemático basado en los riesgos. ¿Esto qué implica? Que los auditores internos deben considerar ese impacto, en este caso de la inteligencia artificial, en los procesos y en la evaluación de los controles y riesgos asociados ¿a qué? A su implementación. Otra norma enfocada a lo que es la IA es la norma internacional de auditoría, si la han visto, la 610, que habla sobre la consideración del trabajo de auditoría interna. Esta norma va a establecer lineamientos para que los auditores externos consideren el trabajo de la auditoría interna, incluyendo la evaluación de la competencia, la objetividad de los auditores internos. En el contexto de la inteligencia artificial, a través de esta NIA 610, los auditores externos, en este caso, deben evaluar la capacidad de los auditores internos para auditar los sistemas y procesos basados en lo que es la inteligencia artificial. Y finalmente, el Código de Ética de la Auditoría Interna, que como ustedes saben, exige que los auditores internos mantengan una actitud imparcial, independiente, neutral, evitando conflictos de intereses, ¿no es cierto? Que esto va a ser especialmente relevante en el uso de la inteligencia artificial. Es algo que se va a requerir porque voy a tener mucha información, acceso a mucha información y evaluación. Por tanto, los auditores deben asegurar la objetividad y la independencia en la evaluación de estos sistemas. A ver, ahora sí, quisiera que algunos me respondan a la siguiente pregunta con todos esos aspectos que hemos podido ver hoy día. ¿Ustedes creen que hay algo que el auditor puede hacer y que no lo pueda realizar la inteligencia artificial? Vuelvo a preguntar. ¿Habrá algo que el auditor puede hacer, pero que no lo pueda realizar la inteligencia artificial? Y al revés, ¿qué será lo que la inteligencia artificial, la IA, puede hacer y no el auditor? A ver, ¿a alguien se le ocurre, por favor? ¿O será que la inteligencia artificial ya pues va a poder un poco más gobernar sobre los auditores internos y no se va a poder hacer nada? A ver, quisiera escuchar a alguien, por favor. Adelante. Muy buenas noches, licenciada, Buenas noches. estimados colegas. Sí, muy interesante este tema. Yo considero que la inteligencia artificial y el uso de todas las tecnologías, más que todo, es una herramienta para el auditor, ¿no? Para realizar las diferentes tareas y en ningún momento puede reemplazar el criterio, el juicio profesional del auditor, ¿verdad? Porque tampoco podemos confiar a ciegas en todos los procesos de la tecnología, ¿no? Porque si está mal el programa o está mal el diseño de estos programas, obviamente van a emitir informes errados, distorsionados, y los auditores no podemos trabajar con ese tipo de información, ¿no? Esto podría opinar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Si no me equivoco, la licenciada Miriam Silva, ¿es su nombre? Sí, sí, correcto. Ah, ya, un gusto, licenciada. Evidentemente, ha tocado un aspecto muy importante.
No solamente es decir que la inteligencia artificial lo haga todo, ¿no es cierto? Los estudiantes hoy en día también tienen que partir de ellos el poder interiorizarse sobre estas herramientas de aplicaciones. No solamente es un TikTok, no solamente es estar en el Facebook, el estar conociendo a otras personas de otro lugar, del otro lado del mundo, no. Hoy en día esas herramientas digitales, esas aplicaciones también tenemos que saber aplicarlas. ¿En qué sentido? En nuestro estudio o en nuestra formación. Es muy importante el que podamos nosotros adaptarnos inclusive a esos aspectos, no solamente en el estudio, en todo prácticamente, ¿no? Entonces, hay herramientas y aplicaciones muy interesantes enfocadas a lo que es la inteligencia artificial. A ver, vamos a ir viendo. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Antes de poder enfocar o aclarar ese aspecto de que realmente el auditor será que va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Ya no sé si a la licenciada. ¿Alguien más, por favor? Aparte de la licenciada Silva, que ya nos comentó. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Marco Tulio. ¿Cómo está? Buenas noches. Soy estudiante de la carrera de contaduría. Más que todo, quisiera preguntarle, ¿cómo podemos garantizar que las inteligencias artificiales se pueden utilizar de una manera sostenible y responsable en el ámbito que es esto de la auditoría y que sea un poquito lo que es a largo plazo? Ujú. Ok, gracias, Marco. Evidentemente, son aspectos, como decíamos, tienen que ser muy bien utilizadas. La IA nos va a dar mucha información, que constantemente la IA, ¿de dónde obtiene en realidad? De información que nosotros mismos le damos, que es de ahí donde va a poder proporcionarnos o ayudarnos, como decía la licenciada Silva, una herramienta para poder evaluarla. Sin embargo, es importante considerar que si bien la inteligencia artificial nos va a ofrecer numerosas ventajas, ya sea en este caso para auditoría o contaduría pública, hay o existen también ciertas capacidades y habilidades que los auditores humanos, podríamos decir así, podrían aportar, ¿y no ve? Y que la IA aún no va a poder reemplazar. Por ejemplo, ¿qué? Hay un aspecto importante que es el juicio y razonamiento crítico. Por más que tenga una inteligencia artificial, no va a poder realizar ese razonamiento. Ah, sí estará bien, o cómo habrá querido proceder o esta persona, o cómo, de qué forma habrá podido o habrá realizado cierta actividad ilícita, ¿no es cierto? No hay eso. Los auditores pueden aplicar un juicio profesional y un razonamiento crítico. ¿Para qué? Para interpretar los resultados que son generados por esta inteligencia artificial. El auditor o el contador público puede evaluar el contexto y tomar esas decisiones informadas. Sin embargo, la IA, si bien puede procesar grandes volúmenes de datos, pero los auditores, ¿qué van a hacer con esos datos? Van a aportar esa capacidad de poder comprender el significado de esos datos. Inclusive las implicaciones de esos datos en un contexto empresarial, imagínense, de algo inclusive que sea más específico. Y otro aspecto importante es la habilidad de la comunicación de la relación. ¿Qué quiere decir? Los auditores van a poder comunicarse de manera más efectiva con los clientes, ¿no es cierto? Inclusive ver qué siente, qué piensa el cliente frente a alguna situación o alguna parte interesada, digamos, o algún experto o alguien que pueda justificar o pueda mencionar la causa de algún hallazgo que el auditor hubiera encontrado. Pero eso la IA no puede, ¿no es cierto? A ver, señor cliente, póngase al frente de la pantalla y la IA no va a poder llegar hasta ese nivel. Entonces el auditor o el contador va a poder evaluar precisamente esa relación, esa comunicación más directa con los clientes y además poder saber qué recomendar, en este caso en la auditoría, de manera más clara y más convincente. Eso la IA no lo puede hacer. Por tanto, la IA va a carecer inclusive de habilidades interpersonales. La IA carece de esa comunicación que permite a los auditores quizá establecer inclusive, y algunos van a coincidir conmigo, en que los auditores puedan establecer alguna confianza, digamos, con algún área para que ésta nos pueda proporcionar una información o pueda colaborar con alguna información que nos va a dar algunos indicios para hacer una evaluación o poder determinar inclusive algún aspecto, un hallazgo.
La IA no va a poder indagar, ¿no es cierto? A ver qué le ha pasado, cómo no. Ahí está más la habilidad del auditor de estar en el lugar y comunicarse con otras personas o el saber escuchar de otras áreas algún aspecto que le pueda dar mayor información para hacer una evaluación. Otro aspecto, la adaptabilidad y flexibilidad respecto a que los auditores pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Los auditores pueden identificar nuevos riesgos, ajustar sus enfoques de auditoría según lo que sea necesario o se presente en el momento que se está evaluando la auditoría, sea la etapa de conocimiento, planificación o en la ejecución. Mientras que la inteligencia artificial se basa en ¿qué? Su información, en algoritmos, que estos ya están predefinidos o estos pueden tener ciertas dificultades inclusive para adaptarse ya sea a un entorno empresarial o a el desarrollo de una actividad que está en constante evolución. Mientras que el auditor, estando en el lugar, se adapta, ¿no es cierto?, a cualquier cambio. Otro aspecto es la intuición, la creatividad. Los auditores pueden utilizar su intuición y creatividad para identificar algún problema no evidente. Y para eso somos nosotros expertos, ¿no es cierto? Para entrar a algún lugar, esa experiencia que me lleva a decir, ah, aquí está sucediendo algo, hay alguna irregularidad o alguien está siendo extorsionado. El auditor, con su intuición, perdón, y creatividad, puede identificar ciertos problemas. El auditor puede generar esas ideas innovadoras, proponer algunas soluciones inclusive únicas o específicas frente a alguna situación. Mientras que la IA, si bien puede analizar una gran cantidad de datos, como lo decíamos, de manera exhaustiva, pero carece de esa capacidad creativa o intuitiva que los auditores tenemos. Y otro aspecto importante es el juicio ético y la toma de decisiones. Los auditores pueden aplicar principios éticos y de integridad en lo que es la toma de decisiones, algo que es muy fundamental para mantener la confianza, principalmente de estos señores, la alta gerencia que nosotros tenemos que asesorarlos, ¿no es cierto? Mientras que la IA por sí sola no va a poder reemplazar el juicio ético, la toma de decisiones basada en un valor que los auditores humanos, digamos así, van a poder aportar o dar. Entonces, si bien esa inteligencia artificial va a ofrecer numerosas ventajas en términos de eficiencia, precisión, análisis de datos, los auditores, los humanos, digamos, van a tener siempre una capacidad única en áreas como ¿qué? Ese juicio crítico, esa comunicación, esa adaptabilidad, esa creatividad, ese razonamiento ético que tenemos, que son fundamentales para la práctica de la auditoría. La IA, entonces, es en todo caso una herramienta digital que nos va a proporcionar el poder resumir o ahorrar más tiempo en evaluar algún aspecto durante el proceso de la auditoría. Ahora, evidentemente, hay limitaciones de la inteligencia artificial en la auditoría. No todo es perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La IA puede depender en gran medida de la tecnología. Imagínense, pan, se paga su servidor o de donde estuviera generando la información. Chao, IA, ¿no es cierto? Esto puede generar algún desafío, alguna falla en los sistemas, una limitación técnica que puedan afectar el funcionamiento de la IA. Es como apagar el interruptor, se murió todo, ¿ahora qué hacemos, no? Puede suceder. O la IA puede carecer de la capacidad de interpretación, hemos dicho, del juicio humano necesario para comprender algún contexto empresarial. A ver, ¿qué opina, señor gerente? ¿Qué es lo que quiere o qué requiere o qué asesoramiento necesita? Algo específico para tomar una decisión en consideración más allá de un simple dato. Otro aspecto que la implementación de la IA en la auditoría también puede enfrentar una resistencia por parte de los auditores humanos. El auditor puede sentirse un poco más amenazado por la tecnología o tener alguna dificultad para adaptarse a en el uso, ¿no es cierto? Una actualización de algún proceso. Sin embargo, la IA también puede plantear algún desafío ético. Decíamos, relacionados con la privacidad de los datos. La IA agarra y lanza los datos. No hay esa ética, privacidad o confidencialidad de alguna información. No existe. Mientras que el auditor sí, hay la confiabilidad, la confiabilidad y reservar esa información. Más son muy relevantes, ¿no es cierto? Específico para la evaluación o la realización de la auditoría. En la IA no, podemos agarrar, no, ya no puede ser visto
diferentes lugares o sectores. Entonces, en resumen, estas limitaciones de la inteligencia artificial en la auditoría pueden incluir la dependencia tecnológica, sí, la falta de interpretación humana, la resistencia al cambio por parte de los auditores y los desafíos éticos asociados con la implementación también. Pero también hay limitaciones que van a resaltar esta importancia en lo que es encontrar un equilibrio adecuado. ¿Entre qué? Entre la tecnología y el auditor humano en los procesos justamente de esa auditoría para garantizar algún resultado mucho más efectivo, pero siempre con la ética. En conclusión, la revolución digital y la auditoría 4.0 va a representar una transformación fundamental en la profesión de la auditoría, no cabe duda. ¿Marca un cambio significativo en la forma en que se van a realizar los procesos de la auditoría? Sí. Más aún si se gestionan estos riesgos en un entorno empresarial que cada vez está siendo más digitalizado, ¿no es cierto? Hoy en día ya casi no hay mucho papel. La implementación de estas tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización robótica de estos procesos y el análisis de estos datos ha permitido que hoy en día los auditores internos empiecen a mejorar la eficiencia, la precisión, la efectividad de sus servicios. ¿Estamos preocupados? Sí. Pero tenemos que adaptarnos a esos desafíos, esas oportunidades que la era digital nos está presentando. A utilizarla como una herramienta digital, decíamos, para que nos favorezca, nos ayude. Por lo tanto, la auditoría interna está en una posición única de poder liderar esa transformación digital en las empresas, redefiniendo obviamente ese rol del auditor, adoptando nuevas competencias tecnológicas para enfrentar los retos emergentes. Desde ya los estudiantes tienen que ponerse las pilas y no solamente es una plantilla en Excel, Word, no, hay mucho más allá, tenemos un mundo grande en lo que son esas herramientas tecnológicas que ya tenemos, o los estudiantes ya tendrían que estar evaluando y formándose para complementar a esta parte técnica, ya sea en auditoría o en la contabilidad o en otras áreas. La auditoría 4.0, como lo hemos visto, busca consolidar la relación del área con otras partes interesadas, pero en función a promover esos cambios en los procesos. Tener una nueva desarrollo de unas nuevas competencias tecnológicas. La supervisión, inclusive de la información, hemos dicho, no financiera. Adoptarse a una auditoría interna o adaptarnos en todo caso a una auditoría interna digital, donde estas herramientas tecnológicas en todo el ciclo de la auditoría, en cada proceso, relevamiento o conocimiento, planificación, ejecución, comunicación de resultados, seguimiento de las recomendaciones de auditoría, va a permitir que los auditores internos mejoren esa eficiencia de sus procesos. Nos va a proporcionar servicios de aseguramiento de mayor valor añadido que hoy se requiere por los auditores. Ya dejar todas esas prácticas antiguas, las tradicionales de auditoría, y reemplazarlas con técnicas de ciencias de datos en función a estas oportunidades que tenemos ahora gracias a la tecnología de la información. Nos va a permitir a los auditores centrarnos en lo que realmente es importante, porque muchas veces nos ha pasado, vemos aquí todo había estado bien, ¿no? Y 2, 3 días evaluando algo y de manera manual, hoy en día ya no. Ya se va a poder eliminar ese trabajo repetitivo y a veces ineficiente. En resumen, la revolución digital y la auditoría 4.0 han impulsado una evolución significativa en la profesión de auditoría interna. Por tanto, estudiantes, auditores, profesionales, los que están en formación, sí o sí tenemos que adaptarnos a un entorno empresarial en constante cambio, mejorando esa calidad ya sea de los servicios, agregar ese valor a las organizaciones, a la alta gerencia a través de esa innovación y lo que es la tecnología. ¿Ok? No sé, hasta ahí mostrarles este aspecto, esta revolución en realidad de el cual tenemos que adaptarnos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor? Ok. Les agradezco mucho a todos su participación, el haber estado esta noche, aprender un poco más
de estas nuevas herramientas y principalmente tenemos que adaptarnos, adecuarnos a esa tecnología, no quedarnos atrás. Ok, agradezco nuevamente la oportunidad a la Universidad Tecnológica Boliviana en este tema que es muy importante, más aún para nosotros, los auditores internos, al cual tenemos que saber también adaptarnos y trabajar, ¿no es cierto? No sentirnos reemplazados, porque no lo somos, a todos estos aspectos que ahora los hemos mencionado. Muchas gracias nuevamente a la oportunidad y a todos los que han podido estar presentes esta noche. Gracias y muy buenas noches. Adelante, Diego, por favor. Gracias, licenciada. Gracias a todos los participantes por seguir hasta este momento. De nuevo, muchas gracias, licenciada, por esta explicación, bueno, por este seminario que nos brindó, muy explicativo. Gracias a todos los participantes. Que tengan un fin de semana, un buen fin de semana. Y también recordarles que cada semana se va llevando de diferentes temas los seminarios. También queda cordialmente invitada, licenciada, y a todos los participantes. Muchas gracias nuevamente a la universidad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Bueno, damos por concluido el seminario. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.